y Dios utiliza personas para que le hablen a uno, y es parte de lo que Dios va a mostrar hoy con Pablo, cómo le pone personas para que le hablen y le ayuden. Y vamos a empezar, por si no se han dado cuenta, no hemos empezado la enseñanza del versículo 1. Estoy apenas en la introducción para que entiendan por qué va a parar Pablo a Corinto, la situación en la que él estaba, y por lo tanto él le dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. ¿Después de qué? De lo que acababa de explicarles ahí. O sea, nadie se convirtió, los intelectuales no aceptaron, los filósofos no aceptaron, sino un par de personas creyeron, los demás se burlaron, otros dijeron, vamos a meditarlo. Y ese fue el resultado de la estadía. Y se fue con hambre, solo, aburrido, sin saber qué hacer. Había dicho a sus amigos que los esperaba en Atenas, y él dijo, ¿qué? Me voy de aquí. O sea, me voy para otra ciudad, y se decide ir a Corinto. Dije ahí la palabra, ¿sí o no? Sí. Y decía Corinto. ¿Qué es Corinto? Corinto, si uno puede definir una ciudad, ¿qué características uno, cuando habla de una ciudad, se define esa ciudad, ¿cierto? ¿Cómo puedo describir una ciudad? Y creo que hay dos palabras donde podríamos hablar de Corinto: orgullo e inmoralidad. ¿Sí? No sé si ustedes dijeran cómo define a Cartagena en este momento. Cuando uno ve las noticias, y proxenetas, y prostitución infantil, y toda esa noticia, ¿no? Turismo sexual. Para muchos en el mundo, Cartagena es sinónimo de turismo sexual. ¿Sí? Pues Corinto decían, ¿qué es Corinto? Y todo el mundo decía lo peor, o sea, el desorden. De hecho, a las mujeres que tenían mala reputación en el mundo les conocían las corintas, les decían así. No importa dónde fuera, así era la forma que se expresaban de una mujer que tuviera mala reputación. O sea, Corinto era eso. Y Pablo decide irse para allá. Uno dice, se fue, los filósofos se fue, y vemos aquí, estamos en Atenas. Este es el trayecto que hemos venido conociendo de lo que hace Pablo, ¿no es cierto? Ya estuvo en Filipos, en Tesalónica, y aquí, aquí. O sea, venimos de un Pablo que lo acaban de golpear, ¿se acuerdan? Que creyeron que estaba muerto. ¿Cómo diría la paliza que los mismos que le dieron, sí, quedó muerto? O sea, es que hay que ver todo el contexto, y es lo importante que el Señor nos viene mostrando de que vamos en orden. Venía un Pablo apaleado hasta el punto de la muerte, que no entendemos si después de eso se fue a una espada o qué, pero al otro día levantó dispuesto a ir a predicar. O sea, le hicieron un buen masaje esa noche o algo pasó, porque al otro día salió y él decía, no importa, yo sigo predicando, ¿cierto? Y después se va a Berea, también lo amenazan y sale corriendo para Atenas, dice, ya los espero en Atenas mientras ustedes miren a ver cómo se ponen esto en orden, ¿no es cierto? Y estando en Atenas dice, me voy para Corinto. Y aquí estamos en Corinto, esta ciudad que está en este lugar. Todo esto es Grecia. Mira esta ciudad de Esparta, ¿sí han oído Esparta? Para que nos ubiquemos un poquito. Y ahí nos da una imagen de lo que puede ser Corinto. Y mire, voy a dar más geografía aquí bíblica de lo que es Corinto. Mírenlo aquí magnificado. Está la península de Peloponeso. ¿Sí la han escuchado también por ahí? Y mire lo que es el Golfo, lo que es el mar, a ver, los marineros, ¿dónde están los marineros? El mar Egeo, mire, los marineros, uno no marinero contestó, los marineros no, y aquí está, se supone que es el Golfo de Corinto. Y ¿cuál es la importancia de esta ciudad? Es como decir algo similar al Canal de Panamá, o sea, una ciudad que comunicaba. Mira esto, o sea, para poder ir a Italia, a Roma, toda esta región de Asia, tenía que dar toda esta vuelta aquí. Sí, si iban en un barco, tenían que darle 400 kilómetros. Eso en los marineros, ¿cuánto tiempo lo recorren? 400 kilómetros, a ver, ¿dónde están los capitanes? Pues digamos que en un barco de esa época, si no me pongan ahora los 5 motores y 2 días de camino, 3 días de camino,
400 kilómetros bien andados. Y aquí estaban a un pedacito de pasarse para este lado derecho. Entonces era una ciudad clave estratégica, ¿sí? Donde decían la ciudad de los dos puertos. Tenía un puerto a un lado, el mar Egeo, y otro. Entonces cualquier mercancía comercial era muy fácil pasarla de ahí, por tierra, ponían rodillos, ponían cosas y podían pasar la carga. Entonces era una ciudad, por su ubicación estratégica, su ubicación geográfica que tenía en ese momento, era una ciudad donde había mucho comercio. Y donde hay comercio, hay dinero. Y donde hay dinero, hay de todo. ¿Sí? Esa es la realidad. Y puertos y marineros, no quiero hablar de los marineros ni nada de esa cosa para no metan en problemas. Entonces, miren, más o menos aquí muestra una figura de cómo hasta los barcos llegaban, más bien los montaban en rieles, y como habían esclavos, no era cualquier ciudad. Era una ciudad en esa época de cerca de 800,000 personas. Corinto. Entonces estamos hablando de una ciudad cercana a Cartagena de población, una ciudad, tremenda ciudad. ¿Sí? Pero 3/4 partes de esta ciudad eran esclavos. Entonces había una clase poderosa. Ahí empiezan a ver que las diferencias sociales, las desigualdades, todo eso que ya conocemos, los discursos, eso pasaba en esta ciudad. Había gente muy poderosa y al mismo tiempo había gente, mucha miseria, mucha pobreza, pero eso se prestaba para todo, había comercio, y así más o menos uno ve cómo podían llegar a trasladar los barcos por tierra, pero pasaban al otro lado, al otro mar. Era muy rápido. Ahorita hay un canal bellísimo que estuve a unos cuantos kilómetros de ahí hace un par de años, y yo vi las fotos, y yo decía, oye, yo quiero conocer el lugar. No me dio el tiempo, no alcancé a ir, pero lejos de imaginarme que ese era el famoso Corinto. ¿Sí? Yo vi el canal de Corinto, pero nunca lo relacioné donde había estado Pablo. Pero ese es el canal que a finales del siglo pasado, ya estamos hablando de 1890, se acabó de construir. Durante siglos todo el mundo quiso hacer un canal, y muchas cosas lo impidieron. Muchos emperadores en su época trataron de abrir un canal para poder comunicar los dos mares, pero nunca fue posible. Hasta 1890 se hizo este canal artificial, y mira, ahora pasan hasta ferries por ahí. Son 2 kilómetros el canal artificial, que mide 2 kilómetros, y por ahí pasan grandes barcos en este momento de un mar a otro y se evitan la vuelta. Son 2 días, según lo de estos de pronto se ahorran 2 días. Entonces, y pasan esos 2 kilómetros rápidamente, seguramente en menos de 1 hora. Pero, aparte de eso, de lo comercial, una de las cosas que lo ha hecho famosa a Corinto era el templo de Afrodita o templo de Venus. Todavía hay restos arqueológicos y todo de lo que era eso. Una de las obras colosales en ese momento, grandes, dedicada a la diosa Afrodita, o diosa del amor, o diosa Venus, o diosa de la parte erótica o de la fertilidad. A esta diosa le servían alrededor de 1,000 mujeres, 1,000 niñas, dedicadas a satisfacer los deseos sexuales de todos los hombres de la ciudad. O sea, era una ofrenda a los dioses. Entonces estas no hacían sino tener relaciones sexuales con la gente. Marineros, hombres que venían de todo el mundo, pues sabían que en el templo de Afrodita podían hacer todo lo que ellas quisieran. Ese era el Corinto que Pablo llega a visitar. No iba en busca de esto, ni mucho menos, ¿cierto? Iba a combatir esto, o sea, llevarle la verdadera al Dios verdadero, pero una ciudad completamente perdida en la inmoralidad, en los vicios, en todos los deseos carnales. Esa es la realidad, ¿sí? Para que nos ubiquemos, ya nos hemos ubicado cómo venía él y a qué era lo que se iba a enfrentar Pablo. Venía a luchar contra el mundo. Y pasemos a 1 Corintios 2, 1, 2. Y vemos que aquí la estrategia de Pablo cambia. Bueno, no sé si
La charla se va a alargar mucho, hay mucha información que quiero compartirles, deseo compartirles, espero que tengan paciencia, y si no, se les acaba la paciencia, me avisan, y paramos. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿A quién les habla Pablo? En este momento, ¿cuáles son esos hermanos a quienes les habla? Pues a los corintios, los que vivían en Corinto. ¿Estamos de acuerdo? Estaba en la primera epístola de Pablo a los corintios. Y les dice, cuando yo fui con ustedes a anunciar el testimonio, no me fui con la estrategia que me fui a Grecia. O sea, yo de esa experiencia... Atenas, precisamente decíamos, él les presentó a Dios en una forma sabia, elocuente, ¿no es cierto? Él les trató de hablarles en su estilo, de acuerdo a los oyentes que tenía en ese momento, porque eran filósofos intelectuales, y él dijo, los voy a descrestar, o sea, ¿sí? Y él se fue a hablarles con sabiduría, con conocimiento, pero eso, la gente no se convirtió. Y el hombre... Yo creo que en medio de su camino a Corinto dijo, oiga, ¿qué falló? O sea, ¿aquí qué pasó? Que la gente no se convirtió como en otras partes. Yo modifiqué algo, o sea, yo decía, Pablo tuvo que haber hecho autoanálisis, autocrítica, y decir, bueno, aquí algo pasó, porque Dios no falla, pero o yo no hice bien el papel o algo pasó. Y él dice, oye, yo no les hablé del de Jesucristo crucificado, yo les traté de mostrar el Dios que ellos no conocían, todo lo que vimos ahí, pero de Jesucristo de pronto me quedé corto y ese es el que transforma. Y dice, y le dice aquí, yo no hablé fui con ustedes, no hablé con elocuencia y sabiduría. Más bien solamente quise no saber cosa alguna diferente a Jesucristo y a ese Cristo crucificado. Ese era el papel de él, la misión de él tenía que hablar de Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Para que lo conocieran. Y a través de conocerlo a él podíamos entender algo del Dios Padre. Sí, el Dios creador y todas esas cosas. Pero uno tratar de explicarles a un Dios que no vemos, que sabemos que hizo todo, pero poderlo entender es muy complicado. O sea, no hay forma que podamos entender a Dios. Por más, como decía, uno ve 5 características de Dios, pero tratar de abarcar a todo lo que es Dios, pues nunca tenemos forma de explicarlo. Pero si hablamos de Jesucristo, podemos entender lo que es Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que es salvarnos. Y yo creo que yo entendí en Grecia que eso no era lo que Dios quería. O sea, yo tengo que cambiar el mensaje y solamente dedicarles a esto. Estoy pensando por Pablo. Yo me imagino eso. Eso no aparece en la Biblia. Pero así lo entiendo de esta manera, yo de que digo aquí, mire, él lo explica, dice, no traté de hablar con elocuencia ni nada, ni con sabiduría, simplemente no quise todo centrarlo en Jesús. Y le estaba hablando también a un pueblo que ha sido víctima de muchos explotadores religiosos. O sea, en esa época también habían predicadores, filósofos, aparecía gente diciéndole, yo tengo la verdad, yo entendí lo profundo de los conocimientos del mundo, yo pude definir muchas cosas, y de acuerdo a eso, la gente lo seguía, y explotaban a la gente por eso. Todo el mundo cuando le dice, yo tengo la verdad, yo sé los misterios, entonces la gente vaya así a oírlos, muchos le creen y se quedan ahí y lo siguen. Pero esto tiene un costo muy grande, muchas veces económico. Y eso no podemos ocultar esa verdad en este momento. Hasta la fecha, todo el mundo dice, yo tengo la verdad, yo hago milagros, yo hago no sé qué, y aquí todo el mundo les cree y se vuelven los mesías, los salvadores del mundo, y la gente empieza ahí y empiezan a sacarles dinero, y se vuelven millonarios, y se vuelven ricos, y la gente les cree. Eso es una realidad hasta la fecha. Pues a Corinto le pasaba exactamente lo mismo. Había mucha gente, explotadores religiosos. ¿Y por qué digo esto? Miremos la palabra, cómo confirma esto. Miremos 1 Corintios 6 al 9.
Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? 6:9, perdón, ¿sí? Ahí dice, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, decía. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Sodomitas, ¿saben quién es, no? ¿Sí? Homosexuales. Lo mismo es el sinónimo de homosexuales. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A quién les habla Pablo? A los corintios. Él está diciendo, oiga, ustedes no se dejen engañar. Y le está describiendo a ellos mismos. O sea, esto lo que todas estas personas que hay ahí, era la gente que vivía ahí. Entonces, ¿qué habían allá? Fornicarios, adúlteros, homosexuales, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, ¿cierto? Calumniadores, estafadores. ¿Sí? Y él le dijo, o sea, diciendo eso, ustedes no tienen... Si alguien les viene a decir cosas diferentes, o sea, lo están engañando. Pero está diciendo, ustedes, puede decir, no van a heredar el reino de Dios. Está hablando directo, o sea, aquí no podemos irnos con mentiras. ¿Sí? Y está describiendo lo que era el pueblo de Corinto. Parecido a algo en la actualidad, en nuestra ciudad. Algo, ¿no es cierto? Y ahora quiero llevarlos a 2 Corintios 11, también a los Corintios 6, del 6 al 15. Dice, quizá, ¿ya? ¿Lo tienen todos? Yo soy un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿En qué cometí un pecado? Es que cometí un pecado al humillarme, yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado hacerles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya, esto es la región de Acaya, Corinto es la capital de Acaya, podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí. Porque no los amo, dicen. Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, y que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, mire, yo hice cosas allá, me humillé, en cierta manera, las cosas que de pronto no tenía que hacer. ¿Pero para qué lo hice? Para que no sirviera de pretexto de que alguien viniera a hablar o a compararme con un poco de gente estafadora que venía a vivir del evangelio. ¿Sí? Gente que se disfraza diciendo tengo la verdad, soy predicador o conocí a Jesucristo, pero está buscando beneficio propio. Y le está hablando ya tiempo futuro, está recordando algo del pasado, hablando por qué hizo cosas ahí en Corinto. ¿Me explico? Y unas cosas precisamente era trabajar. Trabajar en horas que no eran de pronto del evangelio. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Y ahorita es lo que viene en el contexto. Entonces él dice, mire, mucha gente ha tenido falsos maestros, falsos profetas, engañadores, que han venido aquí a Israel a vivir a costa de ustedes, o de las enseñanzas que ellos tenían. Pero yo hice algo en Corinto, diferente a lo que venía haciendo. ¿Para qué? Para que ustedes no tuvieran pretexto o me vinieran a comparar con esta gente. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? ¿Qué fue eso que Pablo hizo?
Miremos el versículo 2 y 3, para que entiendan a esto. Aparecen dos personajes aquí, que dice, allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces aquí vemos el por qué él está hablando de esto. Él conoce una pareja. Imagínense a Pablo otra vez, llega muriéndose de hambre, con necesidades de sus amigos, y se encuentra con esta pareja. Dios les puso esta pareja. La Biblia nos dice que si ellos eran cristianos en ese momento, o conocieron del Evangelio a través de Pablo, o alguien les había predicado en alguna parte. Aquila se supone que era de una provincia de Asia que había sido dominada por Roma. Dicen algunos historiadores que probablemente él fue esclavo, y estando de esclavo conoció el Evangelio por allá, pero fue llevado a, ¿dónde dice que? A Italia. ¿Sí? Entonces en esa época agarraban los esclavos y los trasladaban, y es probable que dicen que por eso llegó a Italia. Y Aquila tiene un nombre que se supone que era de origen romano. ¿Sí? ¿Sí? Aquila era aparentemente un judío esclavo, y Priscila era más bien de origen romano y probablemente griega, y de pronto de clase social alta, y todo el mundo inventa historias de que de pronto el esclavo conquistó a la hija del amo y entonces se enamoraron, y bueno, hay historias sobre esto. Lo cierto es que ellos estaban viviendo en Italia, y Claudio dijo, estos judíos me cayeron gordos, se me sacan todos los judíos de aquí, y todo el mundo sale exiliado a buscar dónde esconderse, y esta gente llega a Corinto. Y en Corinto se encuentran con Pablo y se identifican porque tienen la misma profesión. Si ustedes no sabían, Pablo hacía carpas. En nuestros medios, básicamente un talabartero. O sea, trabajaba con el cuero. Entonces él dijo, se encontró con ellos, ustedes también trabajan con cuero, pues venga, deme trabajo, trabajamos juntos. Y él empieza a trabajar con esta pareja. Fueron una pareja muy especial en la vida de Pablo. Y hago un paréntesis ahí, cómo Dios utiliza matrimonios, familias o personas para que ayuden a las personas a trabajar en el Evangelio, y les pone personas que conozcan a veces su oficio, que se identifiquen por algo, y que puedan ser sustento en los momentos difíciles. No hay mejor ayuda que alguien que ha pasado por lo que uno ha pasado, que tiene las dificultades que ha tenido uno en la vida, que saben del negocio, ¿no es cierto?, para que sirvan de consejeros o decirle, cuente las experiencias y diga, yo también viví por eso, ¿cierto? Y eso fue el apoyo en ese momento que Dios les pone a Pablo, en ese momento de hambre, de dificultad, de desasosiego, de desesperanza, seguramente, de debilidad, y les pone una pareja para que los apoye en ese momento, y será Aquila y Priscila. Yo, cuando veo esto, disfruto de saber que el Señor nos utilizó en algún momento como Aquila y Priscila, mi esposa y a mí. Ese fue el título que nos dieron cuando nos dieron el ministerio de parejas en la iglesia de Casa sobre la Roca, y éramos los escuderos del pastor en cierto momento. O sea, cuando había debilidades, nos identificaban con eso, que éramos el apoyo de las personas que podíamos sostenerlos en sus momentos difíciles también, cuando no sabía qué hacer. ¿Sí? Y ese es el papel de Aquila y Priscila en este momento con Pablo. Les puso a estas personas en el camino. Vamos a hablar un poquitico de ellos rápidamente, y miremos en 1 Corintios 16, 19. Algo que nos deja mostrar lo que eran ellos. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Aquila y Priscila no se quedan. Fíjense que estamos ¿en dónde? Estamos en Corinto. Corinto es Europa. Y ahora nos hablan que la provincia de Asia les manda saludos. Que Aquila y Priscila. Entonces digo, ¿cómo así que? Aquila y Priscila
se pegan con Pablo, se le pegan a Pablo. O sea, el siguiente viaje que ahorita Pablo termina su segundo viaje misionero, se regresa hacia Asia, hacia Éfeso, que es Asia, se van con ellos. O sea, Aquila y Priscila empiezan a caminar con Pablo. Y llegan a Éfeso, lo acompañan a Éfeso y allá se supone que crearon una iglesia. ¿En dónde? En su casa. O sea, fueron personas que quedaron convertidas y abrieron su casa. ¿Sí? ¿Para qué? Para fundar una iglesia. Y fueron constantemente ayudadores de la iglesia. Y dice que les mandan saludos, le están diciendo a las diferentes iglesias y eran parte de su equipo del ministerio. Hay una frase muy común entre los rabinos judíos que quiero compartirla, así de importante que la tengamos. El que no enseña a su hijo a trabajar, le enseña a robar. Entonces los rabinos acostumbraban a enseñar la palabra del Señor en el pueblo judío, pero también trabajaban y le enseñaban a sus hijos a trabajar su oficio. Por eso dicen que Pablo aprendió a hacer carpas, porque los rabinos acostumbraban a hacer eso. Y es una buena frase. Digo, desde niños hay que enseñarlos a que conozcan el oficio de uno y que sepan trabajar los hijos. Y como digo, si uno no les enseña a trabajar, pues de que se van a sostener en la vida. ¿Sí? Y estamos hablando de personas que están dedicados a enseñar la palabra. Y eso no lo excluye de que tengan que buscar un oficio. ¿Para qué? Para que se sostengan. Y que no tengan que llegar a necesitar hasta robar. ¿Sí? Entonces, Pablo llega a trabajar. Veíamos a un Pablo, como digo, audaz, atrevido, que había llegado a Atenas con todas las ganas de predicar. Y vemos a un Pablo en Corinto que dice, ¿sabe qué? No he atrevido, pero pues yo me humillo y tengo que trabajar y volver a mis oficios anteriores, no importa. ¿Sí? Con tal de ganarme la papita, porque sin papita no hay palabra. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y llega a trabajar en su oficio que él sabía hacer con Aquila y Priscila. Y pasemos al versículo 4, no nos hemos salido de la historia. Vamos al versículo 4. Dice, todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces vemos a un Pablo que todos los días de reposo, donde la gente se reunía en la sinagoga, los judíos que acostumbraban a irse a la sinagoga, fíjense que la misma volvemos a la misma estrategia de siempre. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Pablo? ¿Él iba a dónde? Siempre a que llegaba a un pueblo. Él buscaba a los que conocían algo de palabra y allá se iba primero que todo a enseñarles a ellos. ¿Sí? ¿En Atenas hizo eso? No, él predicaba en el mercado, en la calle, tratando de convencer. Y él aquí vuelve otra vez a la sinagoga. ¿Cuándo iba a predicar? El día de reposo, el día que se reunían. ¿El resto de la semana qué hacía Pablo? Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Sí? Aquí vemos una característica que uno dice, pero oiga, la gente se pierde de lunes a viernes, o de domingo a viernes, mejor dicho. ¿Y por qué no sale a predicar esos días? Pues porque necesitaba comer también él. ¿Sí me explico? Él no tenía en ese momento cómo mantenerse, así que él solamente va a predicar los sábados. 1 Corintios 9, 6 al 10. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este tema. Mire, también en los Corintios, mire que aquí hay un tema que atañe en este mensaje en todo lo que está en tiempo en Corinto. Mire lo que les dice. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? O sea, quiere decir que a Bernabé también le pasaba lo mismo. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Les pregunta. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongan bozal al buey mientras esté trillando. Como quien dice, al buey hay que dejarlo que trabaje y que vaya comiendo, ¿no es cierto? ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Esa es la motivación, ¿no es cierto? Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes,
¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Y ahí todo el mundo le queda callado, dice. O sea, él dice, oiga, yo tengo que trabajar, ¿cierto? Y algunos tenemos que trabajar en otros oficios diferentes. Seguramente ya tienen las críticas de por qué no está dedicado 100% a la obra. Muchos a veces critican eso. Y él dice, hombre, porque necesito comer. Normal, ¿cierto? Le saca la palabra, lo que muestra la palabra, y él dice, pues si esto, es verdad que es mucho pedir que me mantengan si les predico la palabra, o sea, pero de todos modos, para que no hagan falso, no empiece a hacer una piedra de tropiezo, pues yo me pongo a trabajar, no importa, ¿sí? Y eso fue lo que él estaba haciendo cuando lo criticaban. Dice, yo predico los sábados, pero el resto de la semana, pues trabajo en otros oficios para poderme mantener. Y no estoy pecando por eso, ¿sí? Es lo que antes lo reclamos de eso. Pero si trabajo todos los días, pues, o sea, o me mantienen o sea, no pueden esperar que esté todos los días sirviéndoles, aconsejándolos y ayudándolos, diciendo la palabra, y además me tengo que quedar aguantando de hambre. Pues no, pues tengo que trabajar. Sí, era un problema que había en la iglesia en ese momento. Y es importante que lo tengamos claro. Pero llegan dos personajes otra vez. Llegan los amigos, los compañeros de luchas, Silas y Timoteo, versículo 5. A ver si alguien lo lee. ¿Tienen por ahí? Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay un cambio, aquí pasó algo. Llegó Silas y Timoteo, ¿dónde habían quedado ellos? En Macedonia, ¿cierto? Y Macedonia, ¿qué era? Veíamos que era una gente que era muy generosa y que los ayudó mucho a Pablo y a la iglesia, a crear la iglesia, y mandan donaciones, mandan ofrendas. Y el hombre llega, la platica y dice, bueno, si ya tengo ahora forma de trabajar todos los días, pues trabajo todos los días, ¿cierto? Aquí hay un cambio que pasa en ese momento. Mire lo que les dice el 2 Corintios 11, 9. ¿Ah? De Macedonia. Ellos se acuerdan que ellos habían quedado en la provincia de Macedonia, que es la parte norte, estaban siendo perseguidos. Yo veo la emoción de Pablo. O sea, en esa época no había internet, no había ni mails. O sea, y fíjense que digo, Pablo está en un momento difícil de su vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Donde todo el ministerio como que se le va al suelo, donde encuentra oposición, donde todo le sale mal. ¿Sí? Le toca y dice, ¿sabe qué? El ministerio me toca para los sábados nomás. Pues qué rico predicar todos los días para la palabra, pero la papita no llega y pues ni modo, hay hambre y pues me toca dejar esto para los sábados. Mis amigos, quién sabe si lo harán, ¿cierto? No he tenido mensajes de esas iglesias, de pronto también allá todo el mundo o los mataron o se murieron, no había comunicación, o sea, es que uno se dice, no, pues es que él no sabía qué pasaba. Dije que lo esperaba en Atenas, seguramente fueron para Atenas y se perdieron. La Biblia nos dice cómo se enteraron que estaban en Corinto y llegaron a Corinto. Y se puede imaginar ese encuentro con Pablo, y aquí lo menciona uno, se llegó Silas y Pablo, y Timoteo, perdón, pero eran sus amigos de apoyo, y les dicen, oiga, traemos hasta plata, les traemos ofrenda para que ustedes se mantengan. Imagínense la emoción, o sea, el ánimo que le da en un momento de eso a los amigos, sí, en un momento de dificultad. Miren 2 Corintios 11:9 que dice, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, les dice a los corintios, no fue una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado hacerles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. O sea, era un propósito de Pablo de que él no iba a hacer carga para nadie. Por ser pastor, por ser casi considerado apóstol, él dijo, yo no voy a hacer carga para nada. Gálatas 6:2 nos deja un mensaje que es importante que lo tengamos siempre presente. Cuando él también escribe a los Gálatas, esto se bloqueó. Le dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y es algo que nunca podemos
olvidarnos, decir, no, que Dios lo ayude. No, que Dios lo ayude, no. O sea, nos manda que nos ayudemos unos a otros. Entonces un hermano, este tiene que apoyarlo, tiene que ayudarlo. Está desanimado, levántelo. ¿Sí? Y no que, vamos a orar por el hermano y que Dios lo ayude y aquí... ¿Sí? El deber de uno de los hermanos, de los amigos, es que se apoyen unos a otros. Si hay una iglesia que no tiene cómo mantener al pastor, oiga, vamos a darle una ofrenda para que el pastor tenga... Así es como se maneja la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y no solamente de oraciones y vamos a pedirle a Dios, porque eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Que Dios le provea, ¿no? Que Dios le provea, ¿no? Eche la mano al bolsillo y ayude. Esa es la realidad, y es lo que dice. O sea, aquí llegó la provincia de Macedonia y le dijeron, mire, Pablo, aquí venimos buscando para traerle esta ayudita, porque imagínate la emoción de... ¿Cierto? Pero viene la oposición. Hasta ahí quedó chévere la noticia, los amigos vinieron a apoyarlo, tiene Aquila y Priscila, pero está la oposición ahí que nada que se quita. Versículo 6, ¿qué dice? Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, ¿qué hizo? Se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Cuando dice uno caiga su sangre en su propia cabeza, uno dice miércoles, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Mira, a Pablo se le llenó la copa, ¿sí? O sea, él seguramente iba a los sábados a predicarles y lo que hizo fue ganarse un poco de enemigos. Bien lo dice, lo digamos al principio. Tenía enemigos internos, enemigos externos, enemigos por todos lados, todo el mundo lo criticaba, que porque hace, porque no hace, porque, o sea, y a veces nos pasa así, o sea, usted haga algo y ustedes lo critican, si no hace, lo critican, y si no, y él dice, mire, yo ya les compartí lo que tenía que compartirles, a usted caiga su sangre sobre su cabeza. ¿Qué quería decir esto? ¿De dónde sacaba esta frase? ¿Por qué él se sacude esta de su polvo de su ropa? Miremos de dónde saca esto. Es una frase que es del profeta Ezequiel. Me encanta me ha sido de mucha ayuda esta imagen. Antes de pasar a Ezequiel, esta imagen hace unos días me llegó por ahí y me ha servido de mucho consuelo esta imagen. Cuando uno hace las cosas lo mejor posible, ¿a quién golpean? ¿Al recto? ¿Sí o no? Para mí ha sido, cuando me llegó un momento crítico de mis días, esa imagen ahí, y fue un bálsamo, de verdad, que a preguntarle a Dios por qué tanto golpe encima, y me hizo llegar esa imagen, y dije, Dios sabe en qué momento hablarle a uno. Y es cierto, o sea, al recto le pegan es al que más le pegan, ¿cierto? Haga las cosas bien, no así hace las cosas mal como todo el mundo, se va bien con todo el mundo, pero haga las cosas recto para que vea que ahí vienen los golpes de la... Entonces aquí el 3, 16, 21 dice, al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Esa es la función de Ezequiel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, advierte de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Fíjate, parecido a las frases de Pablo les decía a los fornicarios, ¿no? Dice, estás condenado a muerte. Si no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte, dice el Señor. Si usted no le dice a la gente que eso es pecado, le dice, yo le voy a pedir cuentas a usted de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Sí? Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, yo lo hago tropezar y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado,
pero yo te pediré cuenta de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. O sea, le dice usted tanto a buenos, o sea, como a malos. Si usted no ve las cosas que están fallando y usted no le dice, usted lleva del bulto. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo dice. Ustedes judíos no me creen, ahora que caiga la sangre de ustedes, que yo no tengo nada que ver. Yo me sacudo la ropita, mío, yo no tengo culpa en eso. Y ahora me voy a predicar a los gentiles. Eso es lo que muestra la historia. Y eso nos debe llamar a nosotros. Si usted ve algo que vemos todos los días, como y hablaban estos días del tema del descubrimiento enorme de que aquí había prostitución en la plaza del reloj, y cuando todo el mundo pasamos por ahí nos damos cuenta, pero esta semana, y nadie dice nada. ¿De quién es cómplice? Todos los que no dicen nada, ¿cierto? Los que no denuncian eso. Lo que le está diciendo, ustedes tuvieron la oportunidad, pero ya se acabó. O sea, hasta aquí llego yo. Eso fue lo que Pablo, en pocas palabras, le está diciendo al pueblo judío, que en ese momento dice: ahora me voy a predicar a los gentiles, ¿cierto? Pasemos al versículo 7, volvemos a nuestro texto original. Ya vamos acelerando, ya llevamos una hora, y ya falta lo más hermoso de toda la enseñanza. Y dice que aparece otro personaje en esta historia. Aquí ven, en este pasaje hay varios personajes nuevos. Ticio Justo dice: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Nos da el detalle de dónde vivía. O sea, Pablo les predica en la sinagoga, todos los días esta gente no cree, pero dice: ya me voy de aquí. Se fue muy lejos, a la casa del lado. O sea, había un tipo que sí había creído en algún momento que estaba adorando al Señor, y él se va a la casa vecina. Dice: ahí lo dejó, pero no se fue muy lejos, sino se fue a la casa vecina. Y después dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Uno dice: mire, este tipo se aburrió de que nadie creía, y al final termina creyendo. No sé si por estar ahí vecino oyendo que oraban, no sé en qué momento, pero el jefe de la sinagoga, el que mandaba en la sinagoga, dice: creyó al Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Hasta aquí uno podría terminar la historia, y muchos predican hasta aquí. Dice, bueno, fíjense que Pablo insistió, persistió, se cansó, no veía resultados, y al final dijo: me voy de aquí. Pero no sabemos cuántos días pasaron. El jefe de la sinagoga termina creyendo, se bautiza con toda su familia, y uno dice: gloria a Dios, ¿cierto? Valió la pena haber insistido, haber persistido, no desfallecer. Gracias a Dios por los amigos, por la pareja que Dios utilizó. Gracias por los amigos que llegaron de lejos con las ofrendas. Gracias a Dios por todo. Al final, dice, muchos corintios se convirtieron, ¿cierto? Y fueron bautizados. Y dice: oiga, Pablo ahora, dice, por fin vio resultados, después de que estuvo a punto de tirar la toalla. Y me recuerda una historia de unos muchachitos, unos niños que ven a un hombre sacando los palados de la nieve de la casa. El que no ha vivido eso no sabe lo difícil que es. Cuando la gente levanta y frente a sus casas están las montañas de nieve, y uno puede salir de la casa y tiene que echarle pala, y eso no rinde, eso además mueve uno más, o que se viene más, y entonces los muchachos se acercan a decirle: oiga, ayudamos a quitar estamos ayudando a la gente a quitar la nieve de su casa, pero vale 2 horas la hora de trabajo. Y él dice: ¿no es que estoy quitándola yo? Les contesta a los niños. Dice: precisamente por eso, porque las personas que están haciendo el trabajo son las que más nos contratan, porque están a punto de fallecer. El que no está quitando eso no nos llama a que le hagamos el trabajo, pero el que nos llama es el que necesita la ayuda, el que está a punto de sacar la toalla y dice: ayúdenme, y son los que siempre los han contratado. Les contestan los niños. Y eso nos hace ver que precisamente cuando uno está en la lucha es cuando uno dice: ¿sabe qué? Ya no doy más. ¿Sí? El que no está en la lucha dice: estoy tranquilo, ¿no es cierto? Pero el que está luchando las cosas es el que dice:
estoy a punto de fallecer, y cuésteme lo que me cueste, pues contrato a otros. Eso es lo que habitualmente pasa. Que uno está, el que está en medio de la situación es el que pide ayuda. Y eso es básicamente lo que le pasaba a Pablo. Estaba luchando, pero estaba a punto de botar la maleta, y de pronto llega todo este bálsamo, esta ayuda, este alivio, y dice, bueno, vuelvo a ver que vale la pena esto, ¿no es cierto? Y pasemos a Hechos 19:9, perdón, 18:9, perdón, ahí hay un error. Pasemos al versículo 9. Hasta aquí podemos terminar a esta, pero no quiero que se vayan sino más. Crispo se convierte, el jefe de la sinagoga y toda su familia y todos muchos de este pueblo conocieron del Señor. Y pasemos al versículo 9, que aquí para mí es el mayor regalo que el Señor me ha dado esta semana. Lo digo honestamente, fue muy claro con esta palabra, y utilizó este pasaje para darme ánimo también cuando uno está a punto de fallecer. Y le dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. No, hasta ahí. Dijo: ¿cómo así que Pablo tenía miedo? O sea, aquí en ninguna parte hemos leído, nos muestra un Pablo temeroso. Habíamos quedado hace 8 días de un Pablo atrevido, que se había metido al aerópago, que no le importaba que le dieran palo, que lo trataran mal, que lo echaran de diferentes pueblos, salir perseguido, y decía, o sea, Pablo nunca, en su carácter nunca hemos visto un Pablo miedoso. O sea, creo que todas las características podemos hablar de Pablo, no hablamos de un Pablo miedoso. Y el Señor le habla una noche, conociendo la situación de Pablo, y le dice: Pablo, no tengas miedo. Y uno dice: oiga, Pablo no ha dicho que tenga miedo. ¿O sí? Hasta el momento no, pero el Señor conocía el corazón de Pablo. ¿O no? Dios nos conoce, sabe lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Nadie más. O sea, ni Timoteo, ni Silas, ni nadie le dijeron: oiga, venga, le traemos plática porque usted tiene miedo, está asustado, y de pronto se da por vencido. Pero Pablo sí sabía, Dios sí sabía lo que había en el corazón de Pablo, y le dice: Pablo, no tengas miedo. En la Biblia hay 365 pasajes donde dice: no temas. Uno para cada día del año. Porque cualquier día del año uno tiene un día temor. Es cierto, son 365 veces donde el Señor dice: no temas, en la Biblia. Para que uno se acuerde que cada día uno debe levantarse sin temor. Y eso es lo que nos paraliza. Que uno dice: cuando no sé qué hacer, es porque estamos con miedo y estamos paralizados y no sabemos. Digo, lo que haga, tengo 1000 enemigos por todo lado. Les acaba de decir, lo acabamos de leer Pablo: enemigo por aquí, enemigo por acá, sufriendo por aquí, me atacan por allá. Eso es lo que Pablo decía, ¿cierto? Y viene, como digo, de aguantar hambre, y estoy en la inmunda. Y el Señor dice: no tengas miedo. Es lo que primero el Señor le dice. Viene esa palabra de aliento, y aquí vamos a ver varias. Dios no tiene que hablar muy extenso para dar claro su mensaje. Uno es el que tiene que demorarse hora y pico aquí para tratar de sacarle provecho, pero Dios con pocas palabras nos hace entender las cosas de forma muy clara. Y lo primero que hace es darle una palabra de aliento. Esto no sé en qué momento lo dijo, si es cronológicamente después, no, yo creo que fue antes de que convirtieran muchos, pienso yo, no sé, pero dice: una noche, nos dice ahí el pasaje, ¿sí o no? Dice: una noche, no dice si fue antes o después, pero de todos modos, en ese momento Pablo sentía miedo, porque Dios lo sabía, y le dice: por eso, no tengas miedo. Y enseguida, ¿qué le dice? Sí. Bueno, perdón, antes de que siga eso, miremos antes de eso 1 Corintios 2:3. Estamos en hecho, pero otra vez estoy acudiendo mucho a Corinto, porque en Corinto, o sea, cuando él escribe a los Corintios, él está hablando en el futuro, pero está hablando del pasado. Por eso digo,
hay muchas cosas que a veces uno los lleva de salto al salto, pero es para que podamos entender qué pasaba cuando él estaba ahí en Corinto. Y él les escribe esta carta ahí. Y fíjense que lo que Pablo les dice después, tiempo después les dice a los corintios, le dice, es más, me presenté ante ustedes, les acaba de decir que no había hablado con elocuencia y sabiduría, ¿no es cierto? Eso es posterior que les dice eso, que lo habíamos leído ahorita. Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Ah? Él se le había metido la inseguridad a su mente. ¿Sí? Él venía tratando de luchar por sus medios en Atenas. Había dado todo lo mejor de sí. Se sentía muy seguro. Y los resultados catastróficos. Ve todas las situaciones en contra. Y uno dice, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? ¿O será que algo hice mal y estoy haciendo las cosas que Dios no? Entonces, Dios me está dando palo. Nos hemos preguntado alguna vez en su vida, en nuestra vida, cuando las cosas no salen como uno espera y uno dice, pero es que estoy dando lo mejor de sí, estoy utilizando toda mi inteligencia, todo mi esfuerzo, mi parte física y lo que sea, y las cosas no salen. Entonces, es que Dios me quiere castigar, o Dios... todas las preguntas le pasan por la cabeza a uno y empieza uno a temblar. Y uno dice, ¿en qué la embarré? ¿Será que esto no es lo que Dios quiere que haga? ¿O es por hacer esto que me está pasando esto? ¿Nos pasa? Frecuentemente nos pasa cuando las cosas no salen bien. Y como le digo, si no le ha pasado, le va a pasar. Y aquí le decía, mire, yo llegué, me temblaba las piernas, yo no sé por lo que había hecho, por lo que me enfrentaba. Decir, esta ciudad que no quiere ver nada de Dios, toda la inmoralidad que hay, no sé. Pero él les confiesa y me dice, cuando yo llegué con ustedes, yo estaba débil y miedoso, cobarde. Él les confiesa eso después. Y ahora sí volvámonos rápidamente al Hechos 18:9, perdón. Mire que el Señor le dice, le da el diagnóstico inmediatamente y lo alienta, le dice, no tengas miedo. O sea, en esa frase le está dando el diagnóstico y lo está alentando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y enseguida vino una palabra de consejo, ¿cuál era? Y dice, sigue hablando, de una vez le aconseja, y no te calles. Él necesitaba un respaldo, una afirmación de que él iba por el camino correcto. ¿Sí o no? Y le dice, mira, Pablo, no te calles, o sea, sigue hablando, o sea, continúa haciendo lo que está haciendo. No pienses que estás haciendo algo mal. Sigue hablando y no te calles. Y enseguida le reafirma y le confirma, dándole una palabra de seguridad que le dice, pues es que estoy contigo. ¿No les parece eso espectacular? O sea, le dice, mire, sigue haciendo lo que estás haciendo y ¿por qué? Porque yo estoy contigo, no es en tus fuerzas, o sea, tú no estás solo. Uno en medio de la crisis, cuando lidera algo, uno dice, es que estoy solo. O sea, nadie me comprende, nadie me entiende, todos están contra mí, ¿sí? Uno siente la soledad del liderazgo y le dice, no estás solo, yo estoy contigo. Si le está diciendo eso era porque Pablo decía, o sea, me quedé solo allá en Grecia, vengo solo, mis amigos se olvidaron de mí, todos están en contra mío, los mismos judíos me sacan la vuelta, me critican, si hago porque hago, si no hago porque no hago. Esa es la sensación de Pablo en este momento. Y le dices, yo estoy contigo, le dice el Señor. Y enseguida le da una palabra de esperanza. O sea, ¿le está dando una palabra de qué? ¿De aliento? Le está dando una palabra de consejo, una palabra de seguridad y una palabra de esperanza. Enseguida le dice, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Ah? Le dice, no voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente. ¿Cuál es la gente que tenía Dios ahí? Pregunto yo.
¿Será que ella lo amaba? ¿O él ya sabía que tenía gente ahí, pero que él no la veía? O sea, ¿ah? Todo el mundo, uno en medio de la lucha, en medio de la crisis, uno dice, estoy solo, no hay nada, y el Señor dice, tengo mucha gente ahí, y cuando pronto nadie se había convertido todavía. Pero él dice, si no le hablas, esta gente no va a estar. O sea, yo estoy seguro de que te he elegido a ti para que les hables. ¿Sí? Yo estaba viendo algo que Pablo no veía. Pablo se sentía solo. Él veía que no había frutos. ¿Sí? Y el Señor le dice, yo estoy contigo y además no voy a dejar que nadie te haga daño porque yo tengo mucha gente ahí. Y cuando uno de verdad se siente que está luchando solo y el Señor le afirma y dice, es que yo no voy a permitir que nadie te haga daño porque tengo mucha gente a tu alrededor que no va a permitir que te hagan daño. Entre eso estaba Aquila y Priscila, entre eso estaba Timoteo, Silas, ¿cierto? Ya era gente convertida. ¿Ah? Estaba Crispo. Fíjense que aquí en unos cuantos pasajes nos muestran muchos personajes del Señor. Y le está diciendo, mire que no está solo. Tengo gente que tengo ahí para que te apoye. Dios utiliza a las personas. ¿Sí? Y uno a veces dice, no, Dios me abandonó. No te está abandonando, te está mandando gente que te está apoyando y que te está rodeando. Empezando por tu familia, por tu esposa, que son los que siempre lo levantan a uno. ¿Sí? Uno en medio de la lucha no está solo. Le dice, mire, estoy yo aquí, estoy contigo, pero mire, date cuenta que te estoy poniendo mucha gente ahí que te va a proteger. Ese es nuestro Dios. Y termina así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo y la palabra de Dios. Enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. 1 año y medio se quedó Pablo en esta ciudad. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, cuando estaba desesperado, cuando estaba solo, y el Señor dijo, aquí nadie te va a hacer daño. Te quieren agarrar, te quieren seguramente volver a paliar. Vamos a ver enseguida en los otros pasajes. Las luchas no terminan, siguen a esta. Pero después de una palabra esta que el Señor le da, que se le revela, y le dice, Dios nunca lo deja uno solo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Dios le busca uno la manera de hablarle a uno y siempre le dice, siempre va a ser muy temprano para darse por vencido. O sea, termino con esta frase que me gustó. Si tú estás pensando darte por vencido, es muy temprano, porque te estás perdiendo de lo que venga más allá. ¿Sí? Y yo sé que todos hemos pasado situaciones donde uno dice ya no más, o sea, ya no aguanto más, tiro la toalla. Y el Señor dice, si tiras la toalla va a ser muy temprano porque te vas a perder al final de la pelea. No quiere decir que sea el último round. Sí, hay muchos rounds, pero para que te declaren victorioso tienes que esperar hasta el último minuto, o sea, hasta que en el campanazo final. ¿Sí o no? Si tú no lo das, pues no, te la vas a perder la corona, o como el cinturón, como dicen ahora. Ese es el mensaje de hoy.